Facebook, ¿ya? Ya, Ya. en 3, 2, 1 y ya, arrancamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Y gracias Ernesto por aceptar la charla del día de hoy. En esta oportunidad tenemos a Ernesto Cuadros, nos va a hablar un poquito de la currícula justamente de Computing. Bienvenido Ernesto y un favor a todos los presentes, simplemente pedimos de que desactiven sus micrófonos y, y cámaras para que Ernesto no tenga problemas con la videollamada. ¿Ya? Ernesto, todo tuyo, adelante. Sí, se está cortando la señal. Estoy tratando de ponerme más cerca. A ver, me comentan si es que están escuchando bien, ¿ya? Sí, sí, yo te escucho bien. Ya, entonces estamos bien. Eh, ya, a ver, ya me terminé de acomodar. Buenas noches a todos. Esta noche lo que voy a presentarles es lo que se está viniendo en el proyecto de Computing Curricula 2020. Este es un grupo que se forma más o menos a cada 10 a 15 años a nivel mundial, donde se trata de hacer actualizaciones de las recomendaciones a las carreras de computación para todo el mundo. Este grupo de Computing Curricula 2020 en particular es algo especial porque es la primera vez que es tan internacional, ¿no? Normalmente esto era algo muy influyente o muy influenciado por Estados Unidos, pero en este equipo de esta vez, de este proyecto, hay mucha gente de varios países que yo los voy a mencionar en los siguientes slides. Bueno, yo formo parte de ese equipo también y soy miembro del Board of Governors de la Sociedad de Computación de la IEEE. Entonces vamos para adelante, ¿no? La idea de este documento era producir un reemplazo para el documento de la versión anterior, que es el Computing Curricula 2005, que probablemente muchos de ustedes ya lo habían conocido, ¿no? Y intentamos que este documento esté listo a finales del 2020. De hecho, ahora ya existe un borrador, ¿no? Correcto. En 2005, ustedes pueden observar que ya se habían definido 5 carreras de pregrado, que son las que ustedes pueden ver listadas en la parte inferior. Como ustedes saben, la computación en sus orígenes tiene mucha influencia del lado hardware. Entonces, por eso la carrera más antigua es Computer Engineering, que es ingeniería de computador, o ingeniería de computación, también como la traducen en muchos países, pero tiene una fuerte influencia de carreras como ingeniería eléctrica, ¿no? De hecho, Computer Engineering es una carrera que tiene como 50% de la carrera de hardware y 50% de software. Luego tenemos Computer Science, que es básicamente las carreras que se dedican a crear toda la tecnología que en este momento nosotros observamos a nivel mundial. Todo lo que se produce dentro de Microsoft, por ejemplo, es producto de Computer Science. No sé, pues el Excel, el PowerPoint, el Word, los navegadores, los sistemas operativos, cosas como el Zoom que tenemos, Facebook, ¿no? Google, Amazon, y todo eso son producto de ciencia de la computación. Son los que crean. Information Systems son los que desarrollan software para entornos organizacionales, ¿no? Nosotros tenemos a alguien aquí cuyo objetivo sea, por ejemplo, yo quiero hacer software para una empresa, quiero hacer un software de planillas, quiero especializarme en algo como SAP a nivel de usuario, el SAP a una organización, pues eso probablemente es más Information Systems. Pero si yo quisiera crear un SAP, eso tiene indudablemente que conocer mucho más a profundidad las cosas, y eso va más hacia Computer Science también. Information Technology es la carrera de las carreras cortas, las carreras de los institutos, donde enseñamos solamente de moda, lo que está en la actualidad,
pero básicamente no hacen mucha investigación. Y software engineering, que es una carrera realmente muy confusa, luego voy a hablar un poquito más de ella, pero el principal problema es que en inglés se le llama ingeniero a todo aquel que construye cosas, ¿no? Entonces, en inglés es muy común y está bien dicho en inglés que yo diga, por ejemplo, I am engineering something, ¿no? Yo estoy creando algo y estoy utilizando engineering como un verbo, ¿no? Y si tú, digamos, eres el encargado de crear procesos en una empresa, tú podrías ser llamado de process, pero nadie está hablando de tu diploma profesional. En inglés se llama a las personas por el puesto laboral que ocupan, no por el título profesional que tienen cuando salieron de la universidad. Y en el caso de Perú, en el caso de países como los nuestros, se le llama a las personas por el título que tuvieron cuando salieron de la universidad, aunque se estén dedicando a otras cosas. Denme, por favor, 5 segundos. Entonces, nosotros tenemos un problema porque cuando nosotros escuchamos en inglés, por ejemplo, algo así como we need 100 software engineers, ¿no? Nosotros necesitamos 100, literalmente serían ingenieros de software, pero no significa que nos estén pidiendo gente que ha estudiado ingeniería de software. Esa es una traducción mala, equivocada, porque en inglés lo que están hablando es del puesto laboral y lo que me están pidiendo es que necesitan 100 personas que construyan software. ¿Quién puede construir software? Cualquier persona que sepa cómo hacerlo. Podría ser un matemático, podría ser un filósofo también, que trabaje dentro de Google, no hay ningún problema. Pero en realidad no nos están pidiendo ningún título específico. Cuando nosotros no entendemos un detalle como ese, entonces escuchamos que Silicon Valley pide millares o millones de gente, de ingenieros de software, y por alguna razón de desconocimiento e ignorancia, ¿no? Venimos acá y decimos, oye, están pidiendo ingenieros de software, vamos a crear una carrera de ingeniería de software. Y eso es un problema complejo, ¿no? Porque no nos están pidiendo en ningún momento ingenieros de software del español, nos están pidiendo gente que construya software del inglés. Entonces ahí hay un problema que tenemos que corregir de una vez por todas, porque estamos muy enfrascados en la palabra ingeniería en el Perú, y esa palabra nos ha producido muchísimo atraso en el contexto de computación. Entonces, este proyecto empezó más o menos en 2016 y venimos trabajando hasta ahora. Hemos tenido reuniones en Estados Unidos, también hemos tenido en Estados Unidos que fue en Lima, en 2018. Tuvimos la siguiente en China. Hemos tenido una en la India, ayudando a crear las directrices curriculares para todos esos países. Ahora en marzo teníamos que hacer lo mismo en Japón, pero ya nos agarró el COVID y la reunión se terminó haciendo en Atlanta, en Estados Unidos. Y bueno, y de ahí hemos ido trabajando en línea, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de qué tan grande está este asunto en este momento, tenemos en primer lugar el Steering Committee, que son 13 personas, que están en la parte de abajo, y esas 13 personas son las que yo les dije que tenemos gente de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China, India, Japón, ¿no? Israel, y de América Latina estoy yo, de toda América Latina, desde México hasta abajo, España y Portugal también. Y luego tenemos el grupo extendido, que es el Task Force, que son 45 personas aproximadamente, y 6 continentes, ¿no? Bueno, acá hay un detalle, porque en inglés América del Norte y América del Sur son 2 continentes diferentes, y por eso es que cuentan 6, ¿no? Entonces, eso es. Y las 2 sociedades que comandan todo esto son ACM e IEEE, ¿no? La Sociedad de Computación de la IEEE. Otra cosa interesante también que se enfoca en este documento es que tratamos de hablar de las competencias. Las competencias es una combinación entre conocimiento, habilidades y disposición del ser humano para hacer algo, ¿no? Y eso lo van a ver plasmado en el documento también, ¿no? Lo siguiente, bueno, es simplemente una línea de tiempo de lo que se ha venido haciendo, ¿no es cierto? Hemos venido trabajando en algunas herramientas de visualización, y vamos a trabajar pues hasta más allá del 2021 tratando de diseminar esto a todo el mundo, ¿no? Luego,
¿qué implicaciones tiene esto, no? O sea, lo que tratamos es generar un documento que tenga alcance global, ¿no es cierto?, en todo el mundo, y que no sea concentrado en un solo país, específicamente en Estados Unidos, ¿no? Y por eso es que hemos estado viajando por varios países tratando de recolectar las opiniones y las críticas de todas las personas de todo el mundo, y esa es una de las razones por las cuales esta charla, por ejemplo, ahora la estamos haciendo también para ustedes. Este es el equipo base sobre el cual hemos estado trabajando. La única corrección aquí es que yo ya no estoy trabajando en la universidad en UTEC, ¿no? Ya no estoy en UTEC. El resto de personas, bueno, lo que interesa aquí es la distribución de países probablemente, ¿no? Y creo que la distribución de países es un poco más diversa de lo que se nota acá, porque por ejemplo justamente al centro miran a Heikki-Topi, y Heikki-Topi es de Finlandia, pero ahora está en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Ahí Holanda, ¿no? Italia, Israel, Japón, India, China, ¿no? New Zealand también está en la parte superior, Nueva Zelanda, ¿no? Y esto es el equipo internacional. Bueno, entonces una de las cosas que hemos hecho es reorganizar todo, que involucran todo computación, ¿no? Esto involucra desde la parte hardware, desde alguien que se mete a construir hardware, hasta la parte, pues, no sé, de temas sociales y práctica profesional y la ética y todo eso, ¿no? Se fijan, les quiero llamar la atención a los ítems que están en el nivel 4, ¿no? En el nivel 4 ustedes miren calidad de software, verificación de software, el proceso de software, diseño de software, ¿no? Modelamiento y análisis de software y todas esas cosas. Y eso está, cualquier persona que no conozca este asunto diría que eso es software engineering, ¿no es cierto? Y justamente para evitar y tratar de no utilizar el tema de engineering por toda la confusión que esto genera, es que esto se llama software development, ¿no? Entonces, lo demás, bueno, son ítems que ustedes los pueden observar por ahí. Y en base a esto es todo computación, pero ninguna carrera cubre todo eso. Entonces, digamos, una carrera de computer engineering estará un poco más centrada, pues, en el nivel 6, de repente una carrera más del ámbito empresarial está más ligada al nivel 1, por ahí, y así, ¿no? Va variando, ¿ok? También estamos trabajando en herramientas de visualización que nos permitan hacer una determinada carrera, porque hemos notado, pues, en varios casos que la gente trata de defender a muerte el nombre de su carrera, pero muchas veces no es, pues, no sé por qué defienden tanto el nombre si el contenido está hecho un desorden, ¿no? No es el nombre el que determina que tú generes algo de calidad, sino que tengas un buen contenido, ¿no? Y el buen contenido bien distribuido en el Perú casi que no hay, ¿no? Es muy raro de encontrar de las 142 carreras que nosotros tenemos mapeadas en todo el Perú. Bueno, estas son algunas más cosas de visualización que queremos generar, ¿no? De repente tú escoges una determinada área, ¿no? Escoges por ahí y vas profundizando en los sub-items que cada una de esas áreas te ofrezca. Y bueno, la idea es darte un espectro visual de lo que tú ofreces realmente, no más allá del nombre que ofrezcas, ¿no? Ok, entonces esto podría ser, digamos, el esquema de una carrera que cubre ciertas áreas, ¿no? Y por supuesto que acá podrían faltar áreas que tú no cubras, ¿no? Esta sería otra forma de visualizar la carrera. Entonces, cuando tú traes una carrera que se llama X, pues nosotros comenzamos a observar el contenido que tiene y al final me va a salir eso, ¿no? Entonces, de repente esta carrera pues tiene mucho software development y tiene muy poco hardware, ¿no es cierto? Entonces, esta carrera, por ejemplo, no podría de ninguna forma llamarse ingeniería de computación, por ejemplo, ¿no? Y en el Perú tenemos carreras con este espectro que se llama ingeniería de computación, ¿no? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ofrecen. Esto sería una comparación entre dos carreras, ¿no es cierto? Olvidándose del nombre. Esto podría ser un buen ejemplo, ¿no? Correcto. A ver, para los estudiantes es importante que nosotros prestemos mucha atención
a los temas de una formación sólida, ¿no? Es interesante que ustedes en este momento se pregunten qué sistema del Estado, qué software del Estado funciona bien, como para que yo lo pueda llevar a una conferencia de software de Estado en Alemania y lo pueda presentar como un ejemplo, ¿no? Y quisiera que ustedes traten de hacer ese ejercicio y me digan, mira, sabes que este software es un espectáculo y es buenazo y está bien hecho, ¿no? ¿Qué página del Estado aguanta que tú le metas 100.000 personas accediendo de forma simultánea, ¿no? En el bono se ha caído, Perú en tus manos se ha caído, la RENIEC también se cayó, ¿no es cierto? Bueno, la SUNAT se cae a cada rato, no sé, ustedes piensen de todo lo que ustedes conocen, alguno que pudiese ser un ejemplo y que yo lo pudiese llevar a Corea y presentarlo como un ejemplo, ¿no? Y a veces yo suelo hacer un ejercicio también con alumnos de primeros años y decir, mira, vamos a hacer una página chiquitita, una página web chiquitita de 10 líneas, pero quiero que esta página pueda ser accedida por 100.000 personas en un segundo. ¿Qué cosa haríamos? ¿No? Ese es un ejercicio que es muy bueno de pensarlo en primer año y en muchos casos nunca lo hemos hecho y por eso es que pensamos que hacer una página web significa que automáticamente la van a poder acceder 100.000 personas por segundo y por eso es que luego sueltan algo como Perú en tus manos y se cae al poco tiempo. Y no tiene nada que ver con haber hecho algo con mala intención, pero si no se sabe los fundamentos, la parte más profunda de la computación, pues no hay magia detrás, ¿no es cierto? O sabes hacerlo o no sabes hacerlo, y no hay más. Pero además de que tú tengas una fortísima base en computación, necesitamos que la gente también tenga buenas capacidades de comunicación, ¿no es cierto? Los communication skills es una cosa muy importante que deberíamos hacer. Hay otras carreras como Derecho, por ejemplo, donde los abogados de alguna forma son entrenados para saber comunicarse mejor desde los primeros semestres. Y hay carreras como Matemática, como Ingenierías, como Computación, donde la gente actualmente es muy buena, tiene mucha capacidad para números, pero no saben comunicarse, ¿no? Entonces, eso es una habilidad a la que hay que prestarle atención porque gente de tecnología debería estar ocupando puestos como ministro, como presidente de la República, y eso está bueno, es bueno, ¿no? Si no saben comunicarse, pues siempre vamos a ser un país que va a estar gobernado por abogados y con todo el cariño que los abogados nos merecen, pues es una carrera súper más lenta que cualquier carrera numérica que nosotros tenemos y estamos en una época digital en la cual todo se debe mover muchísimo más rápido que la velocidad que para la cual están educados los abogados, ¿no? Y ahí tenemos un problema como país también. Luego de esto también es importante prestarle mucha atención a la ética porque nosotros producimos algo que es básicamente invisible, ¿no es cierto? El software es una cosa que no tiene materia. Entonces, si a ti te regalan una casa y tú entras a la casa y miras que las columnas están quebradas y que el techo está que se cae, automáticamente no necesitas haber estudiado nada y te vas a dar cuenta que es un peligro. Pero si a mí me entregan un software bonito con una pantalla bonita, es muy difícil darse cuenta que detrás, por ejemplo, la base de datos no es escalable, que el sistema no va a soportar 100.000 usuarios, que no tiene tolerancia a fallas, ¿no? Que el algoritmo no es escalable, que el costo computacional del algoritmo debería ser logarítmico y me han vendido un costo, no sé, pues factorial, ¿no? Ese tipo de cosas no las miras en una pantalla con facilidad. Y todo eso tiene que ver con un comportamiento ético, ¿no? De decir y hacer las cosas más allá de que el cliente entienda o no entienda mi carrera, yo tengo que hacer las cosas bien y punto, ¿no? No hay dos formas diferentes de hacer las cosas bien. El tema de los soft skills también es un tema que ha sido materia de debate en este grupo porque de hecho no utilizamos, ya no se utiliza el término soft skills porque al decir soft skills parece que hubiera algo que fuese los hard skills, ¿no? Son habilidades blandas, ¿no? No son habilidades suaves tampoco, porque es súper importante saber comunicarte, así que no tiene nada de suave y en realidad requiere mucho entrenamiento, ¿no? Entonces nosotros vamos a evitar la utilización del término soft skills, ¿no? Antes de los 90, ustedes tenían esta distribución, ¿no? Ustedes pueden ver en la parte superior primero de los ingenieros eléctricos, ¿no es cierto? Electrical engineer,
De ahí ellos se especializan en bajos voltajes, y esos especializados en bajos voltajes son denominados computer engineers, y al costado comienza a aparecer el computador que ya tenía espacio de almacenamiento, y comienza a aparecer el software, y el software ya no tiene materia, ¿no? El software se almacena encima de un disco duro de repente, pero ya no tiene materia. Al no tener materia, no está regido por las mismas bases de la ingeniería, y, por ejemplo, nosotros no estamos regidos por la física o por la química o por la matemática continua, sino que nosotros trabajamos sobre matemática discreta, ¿no? Los modelos de software son basados, el software es discreto, no es continuo, ¿no? Entonces, y en paralelo al extremo derecho está el área de business, ¿no? Que básicamente no inventaron esto, pero lo llevaron hacia el entorno empresarial, y así era el globo antes de los 90. Después de los 90, pues esto comienza a crecer un poco, y tenemos Computer Engineering, que queda en medio, ¿no es cierto? Queda aquí en medio de estas dos áreas, entre hardware y software, ¿no? Luego seguimos teniendo a los Computer Science aquí en medio, y recuerden que hace un rato expliqué que en inglés a los que construyen software, que son estos de acá, se les llama Software Engineers, ¿no? Este es como el puesto laboral de todos los que saben construir software, que son estos de acá. Y en realidad por eso es bastante cuestionable que esto esté apareciendo como una nueva carrera, porque en las múltiples discusiones que hemos tenido es muy difícil que alguien sepa cuestionar o que sepa defender porque esto podría ser una carrera solita, ¿ya? Y por el lado organizacional tenemos a los que están centrados en la tecnología y a los que están centrados en la información, ¿no? Siempre en entornos organizacionales. Entonces, estos son los técnicos y estos son los que desarrollan software organizacional. ¿Se dan cuenta ustedes que la palabra ingeniería está aquí? Estos son hardware, estos son ingenieros eléctricos, estos son los que construyen computadores o construyen software para computadores, o sea, perdón, software para controlar hardware, por eso es que está aquí en medio. Y de nuevo la palabra ingeniería aparece acá, pero esta ingeniería ya no tiene que ver con construcción de artefactos, sino simplemente con construcción, ¿no? Que se utiliza para lo que sea, digamos, ya no tienes que venir de una facultad de ingeniería, y no tienes la misma base de los ingenieros de las ingenierías tradicionales, ¿no? Bueno, en el 2020 nosotros estamos ahora con estos volúmenes. A partir de este CC 2020 se van a actualizar todos estos que están acá abajo. Estos eran los anteriores, estos eran los que ya existían hasta aquí, ¿de acuerdo? Y ahora está apareciendo el Cybersecurity y el Data Science, ¿no? El Data Science es el que está más atrasado en realidad, y luego van a aparecer seguramente algunas otras disciplinas también, ¿no? Luego, este diagrama también me gusta. Es un diagrama muy interesante que nos muestra la intersección entre todas estas áreas, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que Cybersecurity está por fuera, porque Cybersecurity, la ciberseguridad se aplica pues en todos lados, ¿no? No significa que sea más grande, ojo, significa que es aplicación transversal, ¿no? Pero de la misma forma, pues, los algoritmos también son de aplicación transversal, así que por ahí este gráfico no es perfecto, pero bueno, trata de mostrar un poco cómo ha ido transformándose, ¿no? Acá tenemos hardware, acá tenemos estos señores que hacen software para hardware, este es el elixir de hardware, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay algo que es cuestionable porque plataformas e infraestructura, esto es hardware también. Los ingenieros de software no están metidos con hardware por ahí, entonces no tienen como mucha intersección con hardware. Entonces esto todavía debe sufrir algunas variaciones, ¿no? Y bueno, y todo el tema de transformación digital está por aquí, ¿no? Los de Information Technology, Information Systems también para organizaciones, ¿no? Y todo eso. ¿Okay? ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos trabajando ahora, ¿no? Estamos trabajando para que esto sea observado por muchas personas a lo largo de todo el mundo. Necesitamos que esto sea diseminado, por lo tanto es algo muy bueno la iniciativa de este grupo de Data Science de interesarse en discutir y escuchar esto. Luego también hemos estado en diversos países tratando de recolectar inputs de investigadores en computación que quieran participar en esto. Ha participado un montonal de gente, súper buen feedback de todo esto. Y bueno, y vamos a seguir haciendo eso, ¿no? Tratando de hacer algo que sirva por 10 años, digamos.
¿no? ¿Cómo es que ustedes pueden participar, ¿no es cierto? Si ustedes se van a la página web, mejor lo voy a poner aquí, no sé si está en el siguiente slide tal vez, aquí, no, lo voy a poner aquí mismo, está en el cc2020.net. Ahí es donde está toda la información de este proyecto, acá, ¿no? CC. Ok, y se van a dar cuenta que ahí hay acceso a, el acceso a al documento, que es un documento de algunas centenas de hojas, y también había un formulario para hacer llegar el feedback, ¿no? Y bueno, cerrado, ya hubo un plazo que fue, me parece, hasta el 15 de este mes para poder recibir el feedback. Y seguramente va a seguir siendo abierto más adelante, ¿no? Cuando ya se incorpore toda la retroalimentación de este ciclo, pues nuevamente se va a abrir, ¿no? Entonces, ustedes se acordarán de esto, ¿no? Antes nosotros teníamos a la izquierda teoría y principios y a la derecha aplicación, y esto iba desde abajo hasta arriba, ¿no es cierto? Hardware, infraestructura de sistemas, que es básicamente hardware, y sistemas operativos, tecnologías para el desarrollo de software, tecnologías de aplicación, que son los paquetes. Entonces, alguien, por ejemplo, que se encuentra por aquí, voy a poner el puntero aquí, alguien que se encuentra por aquí es alguien que entiende los principios, hace investigación sobre nuevas tecnologías, y alguien que está aquí es alguien que simplemente aplica las nuevas tecnologías, ¿no? El lado derecho es aplicar, el lado izquierdo es crear, ¿no es cierto? Es investigar. Y en el quinto nivel tenemos temas organizacionales acá. Si nosotros quisiéramos dibujar algo encima de este gráfico, digamos, en el lado izquierdo, si nos pegamos muchísimo al lado izquierdo, por aquí tendremos a los físicos, por aquí tenemos a los matemáticos que nos ayudan en la base. Luego al extremo derecho en hardware, por ejemplo, aquí está alguien que me vende y me arma una máquina, me configura una máquina, alguien que está aprendiendo sobre nuevos materiales, ¿no es cierto?, para crear un circuito de más alta velocidad y que caliente menos. Por ejemplo, aquí en medio están los eléctricos, están los electrónicos. Aquí en el extremo derecho están los institutos. Mi papá, mi mamá de repente están por acá, ¿no? Porque ellos no son de computación, entonces ellos van a mirar la computación desde el nivel usuario, pero fuera de este rectángulo. Desde el ámbito organizacional, por acá arriba, ustedes mirarían aquí a los administradores de empresa en esta parte superior, teniendo algo de intersección con esto, ¿no? Pero los administradores de empresa no programan computadores, así que ellos están un poco acá afuera, ¿no? Ok, entonces, estos son los 5 perfiles que existían antes, ¿no? El perfil número 1, ustedes pueden observar que está mucho más pegado hacia hardware, abajo, y cuando se mete a hablar de software, es un software orientado a controlar hardware, ¿no? Un ejemplo típico de esto es cuando yo compro una impresora y la impresora viene con un driver. Ese driver es software, pero es un software orientado a controlar hardware aquí abajo, ¿no? Perfil número 2 es Computer Science. Este está dedicado a construir software, ¿no es cierto? Gracias a este perfil es que nosotros tenemos hoy en día trabajo en gran parte de los que elaboran en computación, porque estamos utilizando permanentemente herramientas que han sido construidas acá, ¿no? Entonces, ese es el perfil número 2. Por ejemplo, en sistemas operativos, este tipo está estudiando, no sé, pues el kernel, cómo modificar el kernel de un sistema operativo, y no le enseñamos a configurar un sistema operativo, ¿no? Entonces, el extremo derecho es como usar mucho, el extremo izquierdo es como construir y con fundamento, digamos, ¿no? Por eso esta es la base de lo que en ese momento ustedes mirarían en Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el perfil mucho más orientado a temas organizacionales, y cuando se mete hacia el software, que es este por acá, ¿no es cierto? Entonces este señor lleva el software, está construido por los de acá, probablemente el perfil número 2, lo lleva a entornos organizacionales, ¿no? Este es el perfil que más se necesita en el Perú en términos de números, pero tiene un gran pecado, y es que no tiene la palabra ingeniería, y la gente tiene un trauma con la palabra ingeniería en el Perú, porque a todos lo quieren meter la palabra ingeniería. Perfil número 4 es para mí, si lo quieren mirar de otra forma acá, este perfil se va muchísimo más al lado práctico, pero por irse al lado práctico descuida los fundamentos acá.
Y eso es algo bastante discutible, ¿no? Porque tú no vas a producir software sólido, escalable, tolerante a fallas y todo eso, que no se caiga, olvidándote de hacer el análisis de un algoritmo, ¿no es cierto? Eso no puede suceder. Y el perfil número 5 es el perfil pues, más orientado a la tecnología de moda, por eso es que está pegado al lado derecho. Es un perfil muy útil también. Aquí están los que dan soporte técnico, el área de sistemas, que en Perú clásicamente se llama, es el área de soporte técnico, digamos. Eso está aquí en el perfil número 5. ¿Ok? Si lo quieren ver de otra forma, muchísimas décadas atrás, varias décadas atrás, nosotros teníamos estas ciencias básicas, y esas ciencias básicas que son matemática continua, física y química, en su evolución dieron origen a todas las carreras de ingeniería. Dentro de las ingenierías tenemos clásicas como civil, por ejemplo, ¿no? O carreras así, pues súper antiguas, ¿no? Pero sería interesante analizar qué cosa tienen todas estas carreras en común, y lo que se van a dar cuenta ustedes que tienen es que utilizan y transforman materia, ¿no? Y esa es la definición formal de ingeniería, y está en el Estatuto del Colegio de Ingenieros en el artículo 1, dice la ingeniería es la profesión que aplica, no dice la profesión que crea, dice la profesión que aplica con fundamento estas tres áreas, ¿no? los principios de las ciencias básicas, para crear y transformar recursos y fuerzas de la naturaleza para el beneficio del hombre y de la sociedad. Y tiene todo el sentido, y encaja súper bien, y la definición del Colegio de Ingenieros está bien, realmente, ¿no es cierto? Y eso hay que decirlo también con toda claridad. El problema es que quieren mantener esa definición que está bien, pero además quieren meter cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo carreras como ingeniería administrativa, pues no tiene por ningún lado la cara de ingeniería, ¿no? Carreras como en otros países cercanos, como Ecuador y Chile, han creado ingeniería de turismo, y no tienen pues nada de ingeniería, ¿no? Son guías de turismo, pero es interesante si les dices ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, hay una carrera en especial que tiene que ver con nuestra historia, y es la que va a aparecer ahora, ¿no? Que es la ingeniería mecánica. ¿Y por qué la ingeniería mecánica? Porque la ingeniería mecánica fue un intento muy bueno de automatizar procesos para reducir costos de producción, ¿no? La revolución industrial tiene que ver con ingeniería mecánica fundamentalmente, y es algo bueno, ¿no es cierto? ¿Correcto? Pero lo hacía a través del movimiento de piezas mecánicas que eran movidas a través de la fuerza generada por el vapor, por ejemplo, ¿cierto? Y es buena, la ingeniería mecánica es buena porque es una de las primeras que trató de automatizar cosas utilizando los recursos y fuerzas de la naturaleza, como está bien clarito en la definición. Pero después de esto aparecieron los ingenieros eléctricos, ¿no? Y los ingenieros eléctricos tratan también de hacer automatización, pero ya no con movimiento de piezas, sino a través de la electricidad, ¿no? Y es una carrera fundamental en nuestra historia, porque de aquí es que se deriva el computador, ¿no? Entonces, producto de los ingenieros eléctricos, luego con el transcurrir del tiempo, nacen los computer engineers, que son eléctricos, pero orientados hacia circuitos específicos de computador. No sé si ustedes están familiarizados con esto, pero igual lo voy a mencionar. Los ingenieros eléctricos en Estados Unidos pueden especializarse fundamentalmente en dos grandes grupos, ¿no? En altos voltajes y en bajos voltajes. Los que se especializan en altos voltajes son lo que en el Perú llamamos ingenieros eléctricos. Y los que se especializan en bajos voltajes es lo que en el Perú llamamos ingenieros electrónicos. Si es que alguno de ustedes tuviese curiosidad por estudiar bajos voltajes y se va a Estados Unidos saliendo del colegio, no encontraría carreras de ingeniería electrónica, salvo muy raras excepciones, porque lo que encontraría serían carreras de ingeniería eléctrica, ¿no? Y es bueno, digamos, ¿no? Una carrera de electrónica en el Perú que busque acreditación internacional no va a encontrar acreditación como ingeniería electrónica, pero sí la va a encontrar como eléctrica, y efectivamente lo pueden evaluar eléctricos, pero simplemente van a tener que prestarle más atención a que cubran bajos voltajes, ¿correcto? Entonces, computer engineering, que es el que más nos interesa a nosotros, con el transcurrir del tiempo también fue creciendo, ¿no? Y comenzó a abarcar muchísimo más y dio origen a una nueva área, ¿no? Se dan cuenta ustedes que este rectángulo amarillo ya se salió de este ámbito de la ingeniería, porque ahora está cubriendo cosas fuera. ¿Por qué? Porque comenzó a almacenar bits y bytes acá, y estos programas que comenzaron a correr comenzaron a tener un comportamiento que ya no estaba regido por las leyes físicas o por la química, ¿no? Entonces, esto es lo que da origen a una nueva esfera, que es la esfera de computación, y esto es lo que da origen al área de computer science, ¿no? O sea, toda el área de ciencia de la computación.
Y en inglés, por lo que yo ya expliqué al inicio de la charla, todo aquel que construye es llamado ingeniero. No tiene que ver con que tú tengas tu título de ingeniero. Entonces, el que construye software es llamado software engineer. Y esto es un puesto laboral, ¿correcto? Esto es un puesto. Traducir esto como, oye, necesitamos ingenieros de software porque yo he visto que Google pide ingenieros de software y Facebook pide ingenieros de software y nadie te está pidiendo que abras una carrera de ingeniería de software ni que estudies ingeniería de software, lo que te están pidiendo es que estudies ciencia de la computación. Pero producto de nuestro desconocimiento y además de nuestra historia mal documentada, donde nos ha gustado y hemos absorbido la palabra ingeniería por un tema histórico, entonces cuando a mí me piden ingenieros de software, la gente por default piensa que hay que abrir carrera de ingeniería de software y ese es el peor error que estamos cometiendo en este momento. Después de esto, la computación comienza a crear otras áreas, ¿no? Más ligadas, por ejemplo, a la empresa, ¿no? Entonces ahí aparecen pues los de Information Systems, los de Information Technology, que ya los habíamos visto hace un rato, ¿correcto? Y también aparecen pues estos de ingeniería de software, pero ya que es el derivado de esto. Y en realidad esta carrera podríamos desaparecerla tranquilamente porque está cubierta tranquilamente por todo esto de acá, ¿no? Este es el escenario, digamos, hasta hace algunos años atrás, pero en este escenario resulta que hoy en día se está generando mucha data, ¿no es cierto? Hay mucha necesidad porque todo el mundo está subiéndose a internet y todo eso, hay mucha necesidad de proteger información. Entonces, por esa razón es que de forma transversal aparece una nueva necesidad y es cybersecurity, ¿no? Y cybersecurity es una necesidad, pero en el Perú no estamos en condiciones de crearla como carrera de 4 o de 5 años. Realmente no hay condiciones. Salvo que alguien pues diga, viene la recomendación internacional, entonces hay que crearla, ¿no? Pero crear cybersecurity requiere muchísima base en las cosas previas. Esto es como hablar de crear cardiólogos y necesitas haber tenido médicos. Pues, ¿no? O sea, tú no puedes abrir una carrera de cardiología en un lugar donde no tienes práctica médica, no hay médicos y no has tenido, no estás maduro como para abrir una carrera de cardiología. Eso mismo está pasando en el Perú cuando hablan de cosas como ingeniería de software, en lugares donde no se tiene tradición y décadas de computer science, ¿no? Entonces, este es cybersecurity y el siguiente problema que tenemos es el tema está generando muchísimos datos. Al generar muchísimos datos aparece algo de moda nuevo llamado data science, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, hay muchísima gente, incluido probablemente muchos de los miembros de este grupo, que me parece espectacular que haya una preocupación por el término data science también, pero yo no puedo hablar de data science si no hablo de computer science. O sea, hablar de manipular datos y todo el asunto es bueno, es útil, pero para manipular datos no quiero manipular 100 datos, no quiero manipular 1000 datos, quiero manipular, por ejemplo, 10 millones de datos por segundo en el Perú, ¿no? En las condiciones de Internet que tenemos acá. Y nos falta muchísimo. Entonces, cada vez que alguien viene y me habla de cosas como data science, yo le digo, oye, ¿y conoces, por ejemplo, cuánto es el costo computacional de un árbol ADL? ¿Sabes cómo funciona eso en una base de datos? Porque si no sabes, ¿cómo es que piensas que funciona una llave primaria, ¿no? En una base de datos. ¿Cómo crees tú que vas a poder cruzar y hacer tus tableros de control para el Ministerio de Salud si son 15.500 centros hospitalares con miles y miles de médicos que están dando información y el ministro de Salud que está acá a nuestro costado necesita ver todo eso procesado al segundo, ¿no es cierto? Y no podemos porque simple y sencillamente estamos jugando con la computación de manera muy superficial y no estamos haciendo data science. Estamos bastante lejos de hacer data science, sin embargo ya hay empresas, ya hay universidades que dicen, no, sí, vamos a crear data science. Oye, pero tú tienes computer science, no tengo nada, pero data science está de moda, ¿no es cierto? Entonces hay que crearlo. Y también hay otro detalle, ¿no? Ni cybersecurity ni data science son derivados de ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, no se han dado cuenta de eso muchas personas, pero hay muchas personas que evitan tener computer science, pero están hablando de data science, y en ninguno de los casos estamos hablando de carreras de ingeniería. Entonces, no hemos creado, digamos, ni los cimientos, ni el primer piso, ni el segundo piso, pero estamos hablando de qué vamos a poner en la azotea, ¿no? Este es un gráfico que quisiera dejarles como imagen porque es muy importante de entender. Otra imagen que también me interesa que la entiendan, que la capten,
es que, ¿qué cosa es computación, no? Computación es una disciplina que puede ser aplicada en diversas áreas, ¿no? Yo puedo aplicar computación en el área de negocios, sí, y en la educación, sí, ¿no? Miren todo lo que le ha producido el Zoom, ¿no? A la educación en estos días, a la medicina, ¿no? Y a la física, y a la matemática, y a la biología, el proyecto del genoma humano. Pero si yo me meto a estudiar computación, no voy a estudiar estas cosas, estos son aplicaciones potenciales de la computación. Yo estudio esto que está aquí en medio, ¿no? Es como cuando yo comienzo a estudiar matemática, pues, ¿no? Yo no estoy haciendo números para sumar, no sé, pues, un número de, no sé, pues, no sé, toneladas de asfalto que yo necesito, ¿no? Es una aplicación de ingeniería. Yo no estoy haciendo, cuando me enseñan a sumar, no es que me enseñen a sumar cosas para negocios, porque la suma me sirve aquí y me sirve aquí también en el lado derecho. Entonces, una cosa es que me enseñen a sumar y otra cosa es que me digan que me van a enseñar sumas en este contexto, porque si no, no lo voy a entender, ¿no? O sea, la computación tiene mucho de eso, ¿no? O sea, deberíamos estar estudiando el núcleo y lo que estamos estudiando son los bordes de la computación, ¿no? Y por eso es que somos tan débiles como país en computación todavía. Este también es un detalle muy interesante, porque este gráfico es un gráfico anónimo, no aparecen los nombres de las universidades, pero nosotros nos dimos el trabajo de llamar uno por uno a todos los directores de carrera de todo el país y les preguntamos en base a qué carrera habían creado su propia carrera, ¿no es cierto? Y este fue el resultado, y realmente es un desastre. Los estándares internacionales que yo ya les mostré, que son 7, que bueno, podríamos decir que hace 2 años, 3 años eran 5 nomás. Bueno, de esos 5, solamente fueron mencionados los 3 amarillos que ustedes miran en el lado un poco hacia la izquierda, ¿no? Todo, la gran mayoría, un 90% de todos estos rectangulitos, cada uno es una carrera de todo el Perú, cada uno de estos no está cerca de los estándares internacionales. No sé si miran por aquí. Aquí hay un montón de carreras que te dicen que no tienen la más mínima información de cómo fueron creadas. Si te lo dice el director, ¿no? El propio director te dice, sabes que yo no tenía información, o no tengo información cómo fue creada, ¿no? Estoy aquí, pues bueno, porque me pusieron de director, ¿no? Hay un montón de carreras acá arriba que están sueltas, que significa que se las han inventado y no han tomado como base a nada, ni otra universidad, ni otra carrera. O sea, se las han inventado, literalmente se las han inventado. Acá hay una carrera especial porque en esta carrera habíamos detectado que los directores de las carreras que la siguen eran egresados de esta universidad. Entonces, esta universidad antigua, tuvo bastantes egresados, entonces los directores que les tocó caer en otras universidades tomaron como modelo esta universidad. Pero resulta que esta universidad no sigue ninguno de los 3, los ojos vendados, guiando a más de una docena de egresados que ahora son directores que también están con los ojos vendados, ¿no? Y todos están contentos porque estamos avanzando, ¿no? Y eso es un desastre. También hay otro grupo interesante acá que es de universidades que están generando carreras en facultades de educación, porque hay mucha gente que se ha dado cuenta que esto hay que llevarlo a los colegios, ¿no? Y si tenemos que llevarlo a los colegios, eso es bueno, ciertamente es bueno, pero nosotros necesitamos que se esté enseñando Excel, PowerPoint y Word, y lamentablemente eso es lo que está haciendo la gran mayoría. Necesitamos que en los colegios se esté enseñando, por ejemplo, pensamiento computacional desde los 5 años de edad, como se hace en otros países a nivel mundial, ¿no? Como se hace en Finlandia, como se hace en Nueva Zelanda, como se está tratando de hacer en Estados Unidos. Necesitamos que eso esté sucediendo, ¿no? Y no estamos haciendo nada de eso, ¿no? Hay un montón de cosas salpicadas por todo lado acá, ¿no? Este es el gráfico del orden o desorden que en este momento tiene todo el Perú. Ahora, yo puse todas las universidades anónimas para que nadie se jale los cabellos, ¿no? Y nadie se dé con la realidad pura y cruda de su universidad, pero por supuesto que tengo el gráfico y si es que alguien está curioso lo puedo mostrar con nombres, ¿no? Con nombres y apellidos para que vean qué tan perdidos estamos. Interesante, por ejemplo, en algún momento yo mostré esto con autoridades, ¿no es cierto?, con unas 80 personas que eran autoridades de universidades, y una persona se levantó y dijo, mira, de mi universidad, por si acaso, si necesitan ayuda, nosotros podríamos ayudar, especialmente a las universidades de provincias, ¿no? Cualquier cosa nos avisan, y no sé qué tantos, ¿no? Y resulta que esa universidad, por decirte, pues era esta de aquí, digamos, ¿no? Que la seguía una o dos universidades, de las 140, ¿no? Entonces, pero como era una universidad antigua,
solitas se autodenominaban universidad líder, ¿no? Entonces, nosotros somos la líder porque mira que yo tengo 20 años, tengo 30 años y tengo egresados bien bacanes y están en varios lugares, ¿no es cierto? Y resulta que a esa universidad nadie la sigue. Si nadie la sigue, ¿cómo es que esa universidad se pone a dar pautas? Más bien está para que la ayuden, ¿no? Pero bueno, así de mal estamos, ¿no? Aquí también hay universidades que, miren, por ejemplo, están siguiendo a Stanford, están siguiendo a MIT, están siguiendo a Harvard, ¿no? Y eso es interesante también, ¿no? De observar, ¿ok? Los países están en verde, ¿no? Aquí hay algunos países como Brasil, pues aquí hay algunas universidades que han sido derivadas de facultades en Brasil, hay otras que han sido derivadas de matemáticas, interesantes, hay alguna que tomó como base España, una, ¿no? Otra que tomó como base Colombia, ¿no? ¿Correcto? Bueno, esto también puede ser un ejemplo, esto lo puedo mostrar en alguna de las preguntas, es un ejemplo de una malla curricular creada por un programa que yo desarrollé para generar automáticamente el perfil profesional de una malla, ¿no? Y eso es lo que yo quería comentarles. Y ahora estoy abierto totalmente a las preguntas y con mucho gusto para poder responderles. Aumentó el número de personas. Muchas gracias, Ernesto. No sé o me transmiten las preguntas tal vez de Facebook también, porque no las estoy acompañando desde acá. Sí, justo por Facebook preguntaba Alexander, ¿un estudiante de Computer Science se gradúa como científico? ¿Perdón? Repíteme que no se cortó tu voz. Sí, me preguntan por acá, ¿un estudiante de Computer Science se gradúa como científico? Ok, acá. Mira, un profesional en ciencia de la computación es un profesional en ciencia de la computación, ¿no? A quien tenga esa pregunta, yo le preguntaría, no sé si puedes de repente abrir tu micro para quien me hizo esa pregunta, pero ¿cómo le dices a un médico, no? Buenos días, ¿qué le dices a un médico, no? Dime tú de repente, Javier, ¿cómo le dices a un médico? Buenos días, ¿qué? O me dicen por el chat también, ¿no? Buenos días, ¿qué le dicen a un médico? Uh-huh. No sé si me pueden ayudar en el chat y ustedes responden. ¿Qué le dicen a un médico? Buenos días. Giovanni, puedes activar tu micrófono. Buenos días, doctor, ¿no? Ya, ok. Muy bien, pero no tendrías por qué decirle doctor, porque un médico no tiene doctorado. Entonces, lo correcto es decirle buenos días, médico. ¿Y cómo le dicen a un abogado? En muchos casos también le dicen doctor. Y si no tiene doctorado, no tienes por qué decirle doctor. Entonces, lo mismo, lo que sucede con medicina o con derecho es que no existe un gentilicio específico para decir a alguien graduado como abogado. Si tu título dice que eres un abogado, yo te decía buenos días, abogado, ¿correcto? O buenos días, médico. Eso es lo correcto de decir, ¿no? Pero nosotros por costumbre le decimos doctor y está mal. Lo mismo sucede con alguien de ciencia de la computación. Si tú eres de ciencia de la computación, eres un profesional en ciencia de la computación y punto. Si es que estás en inglés, ahí viene la interpretación de lo que yo dije hace un momento, ¿no? Porque a todo aquel que construya software en inglés le van a decir ingeniero, pero hay que entender que en inglés se le dice por el puesto laboral, no por el título profesional, ¿correcto? Así que es el mismo problema que hay con los abogados. A un psicólogo deberías decirle buenos días, psicólogo, ¿no es cierto? A una enfermera deberías decirle buenos días, enfermera, y cosas por el estilo, ¿no? ¿Ok? Eso es. A ver, Javier. Miguel, quería activar su micrófono. Sí, no sé si me escuchan. Sí, te escucho muy bien, Miguel. Gracias. ¿Sabes qué? Mi nombre es Miguel, yo vivo en Quebec, en Canadá. Excelente. Entonces, primero, gracias por la presentación, estoy totalmente de acuerdo. Yo estudié, bueno, en Perú hice ingeniería industrial, pero de hace mucho tiempo vivo en Canadá, hace como 20 años. Y yo hice acá una maestría en Data Mining en una universidad en Quebec, en Montreal, y yo tengo un año en Computer Science en McGill. Y en Montreal. En Montreal, sí, en Montreal. La maestría la hice en el HEC, que está ¿cómo se dice? Bajo la tutela de la Universidad de Montreal.
Y bueno, la cuestión era que en la parte de data mining, primero que como bien creo que habías dicho en un blog que estaba siguiendo, todos los profesores son doctorados y en ese momento, cuando dices que data mining es en Computer Science, de hecho, y bueno, en realidad mi primera perspectiva fue que, pero igual cuando estoy en Computer Science me doy cuenta que es de ambos, ¿no? Sí. La segunda cuestión que a mí me daba temor, cuando regresaba a mis memorias de Perú, yo tengo un año bueno, ahorita estoy en tiempo parcial más o menos, pero yo tengo un año en Computer Science, y sabes que a mí lo que me daba la primera impresión es que todo estaba muy relacionado a matemática. O sea, en general tiene mucha base. Sí, no, en general desde los, creo que por ejemplo, un curso de algoritmos, eran matemáticos de maestrías que habían hecho la Computer Science hasta como doctores. Y la cuestión era que a mí me da pena porque, por ejemplo, yo vine de la Católica, cuando yo comparaba los cursos de matemática que yo hice como ingeniero industrial, por ejemplo, el curso que yo tuve que llevar probabilidad, antes tuve que llevar álgebra lineal, que es el equivalente a álgebra 2 de un curso de una carrera de matemática. Por ejemplo, en la Católica no existe eso, y yo viendo un poquito lo que significaba terminar una maestría estadística en la Católica, yo lo comparaba más o menos como maestría como matemática para ingenieros. O sea, no es una facultad de matemática verdadera. Entonces, Sí. Claro, y por ahí nomás ya me he dado cuenta, por ejemplo, esta es mi experiencia, ¿no? Un poco personal. El curso de algoritmos 2, por ejemplo, lo hace un profesor, Luc Debrois, que es el profesor de Computer Science, pero él tiene la medalla de oro de estadística de Canadá. En el curso en HSC, mi profesor era de la Universidad de Vancouver, pero al ladito de él, su oficina, era el Bruno Remillard, que era el medallista de estadística, medalla de oro de estadística de 2011. O sea, y toda esa relación que ves así, ¿no? Y te digo que Montreal, o sea, McGill es de Universidad 33, pero Computer Science debe estar en 50, y ni siquiera es top 10, ¿no? O sea... Pero son altísimo nivel. Claro, o sea, hay una cuestión también que a mí, o sea, totalmente me daba pena, no por Computer Science en Perú, porque yo nunca tuve esa experiencia, pero en general la cuestión de matemática, yo no sé, o sea, si hay una diferencia entre departamento, unidad o facultad, no me importa, pero como el amor que sale de la gente que estudia en Computer Science sale de matemática. O sea, la mayoría de gente está haciendo algo relacionado con los dos. Ahorita está muy de moda Machine Learning, pero la gente no se mete a tirar nombres así porque le aparece en la mente, sino tienes que pasar por un curso de nivel 7, que es matemática para Machine Learning, y otra cuestión que mientras veía tu presentación, me acordaba es que yo estoy un medio normal, pero dentro de las promociones hay gente que va al Honors, ¿no? Y el Honors es o sea, el Honors es el boinas verdes, pues, ¿no? Y van y por ejemplo, yo en la Católica no terminé mal, y yo tengo 3.8 de GPA de año. Y según mis cálculos, si yo hubiera ido al Majors, que un profesor me dijo que podía de repente entrar, yo bajaba 3. Y eso que, o sea, yo me imagino llorando y durmiendo 5 horas al día y terminando en algún hospital psiquiátrico y todo eso, ¿no? Pero sabes que y aún así me da aún así, me da un poquito al final tus comentarios sobre el Computer Science, y digo, eso es aún peor para matemática. Y como te digo, el amor que la gente sale de matemática, había otro curso que es Fundamentos de Computación. El profesor de ese curso diseñó el curso de algoritmos, pero sobre todo tiene una cuestión que es entre física cuántica y teoría de computación, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Yo estoy muy siguiendo este grupo porque me parece muy bacán y simplemente porque no hay matemática, pero me preguntaba si en algún momento este tipo de currícula, de computer currícula, se aproxima, y yo creo que toma en cuenta que los países donde esto está muy usado ya tienen tácitamente años de experiencia con Computer Science y más años todavía con matemática, ¿no? O sea, sí, claro.
la matemática... Y el problema en Perú es que eso no tiene. O sea, si computación no existe en matemáticas... Y al no tener, esa es la razón por la cual vamos hacia lo más superficial. Claro. Y además eso está combinado con que nos gusta la palabra ingeniero. Entonces, por eso es que muchas universidades pues terminan solamente pensando en enseñarles a dar clic en los paquetitos, pero no están pensando en enseñarles a crear esos paquetitos, ¿no? Es súper fácil utilizar un auto, y mucho más complejo crear un auto, ¿no? Yo no puedo sentirme contento porque me enseñan cómo prender el auto, cómo abrir la maletera, mira, acá se prenden los foquitos, qué bacán, pero, oye, ¿quién está construyendo esos autos, no? O sea, aquí en el Perú necesitamos gente que sepa tecnología, no gente que esté utilizando solamente tecnología, ¿no? Miguel, te quiero agradecer también por tu comentario, que quisiera pedir que luego me contactes, por ahí tienes mi correo electrónico. Sí, yo te he seguido porque yo seguí un poco tu blog, que me parecía más muy interesante de ese tiempo, por eso que estaba muy entusiasmado con esta presentación. Sí. Lo último que quería decir antes de cerrar el micrófono y ya, era que, bueno, al saber que no hay mucho, no podría haber un tipo de ranking, por lo menos interno, en Perú para, no sé, para meter una presión desde el punto de vista de los estudiantes. Porque mira, no hay, porque eso es producto de todo el desorden que ha habido pues con las carreras universitarias de libertinaje, ¿no? Claro. La universidad más famosa era la que le metía más al marketing, nada más, ¿no? Está mal. Claro. Pues. No, pero lo que pasa es que podrían haber indicadores muy interesantes. Sí, totalmente. Entonces, sí debería haber eso y te aseguro que, o sea, mira, las carreras más fuertes que hay en computación en todo el Perú en este momento son de Arequipa, clarísimo, porque hasta el propio Google de California ha ido a visitar como 8 veces y han recolectado muchachos de ahí, y la universidad que más muchachos tiene trabajando en Google a nivel mundial y tiene más que todo el resto del Perú junta, es la Universidad Católica San Pablo. Claro, sabes que hay una cuestión también que quería terminar sin menospreciar a Perú, porque obviamente yo sigo las noticias, ¿no? Pero hay una cuestión un poquito interesante, que es que Perú está ganando esas competencias, esas olimpiadas de matemática, medalla de oro, de plata en nivel de 16, 17. En ese momento somos una pequeña potencia, sin embargo no hay dónde ir después de eso. Sí. Y lo otro es que hay una cuestión, sabes que realmente nuestra siguiente persona que puede haber que puede haber hecho la mejor tesis de doctorado en Estados Unidos, de repente está en Puno ahorita, que no tiene acceso a educación superior, o que va a morir de dramático. Sin embargo, ¿sabes qué? Hay una cuestión que es también, lo veo muy interesante acá, es que estas universidades norteamericanas, como McGill, el 50% de McGill es extranjero. Sí. Y están atrayendo todos los cerebros, claro. Claro, o sea, el profesor Luc de Broa, que ya tiene 70 y tantos años, decía que hace 20 años los chinos mandan lo mejor. Y yo digo, tú sabes que o sea, para mí McGill ha sido difícil. Pero yo me imagino cuán difícil será MIT y mandar o sea, de hecho hay tanta población china que pueden mandar todavía lo mejor a McGill, no baja mucho de calidad, ¿no? Por decir. Y a mí me da pena porque obviamente yo sé que mucha gente en Perú, inclusive mis colegas de la Católica, tuvieron que ir a hacer maestrías y doctorados a Brasil, y sobre todo eso lo hace inclusive más provincial a nuestra educación en Perú, ¿no? Sí, es correcto. Miguel, te pido que por favor me contactes porque quiero hacerte una pregunta específica, porque justamente he estado detrás de algunas cosas de Quebec. Así que te pido por favor que me... Por supuesto. ¿En LinkedIn? ¿Está bien? No, por correo electrónico. Acá, sí, lo veo. Ok, gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? Por Javier, aquí... tú me controlas eso. Sí, por aquí Johnny Cabana estaba levantando la mano. Johnny. ¿Está? Ya, bueno. Yo te hago una pregunta, Ernesto. ¿Sí? Ya. Nosotros, por ejemplo, en DSRP, en estos 2 años que venimos trabajando, hemos estudiado muchos materiales.
Hola, hola, ¿me escuchas? Aló, Ernesto. Muy cortado, pero a ver, voy a bloquear mi micrófono también para ayudarte un poco con el ancho de banda. Ok, vale. No, te comentaba, ¿no? De que en DSRP venimos trabajando hace 2 años con materiales libres y también con plataformas como Coursera, DX, que nos han permitido ir aprendiendo más de ciencia de datos y temas de algoritmos y cosas así, ¿no? Justamente ya que estamos en una era ya más digital, ¿alguna universidad de Estados Unidos que yo podría llevar algún curso? Como por ejemplo, veo yo en Coursera, entro a la Universidad de London o Arizona u otras que ofrecen estas maestrías, ¿no? En Computer Science. Para un peruano que, o sea, quisiera estudiar ello y no salir del país, ¿sería lo adecuado? Tu micrófono está desactivado, Ernesto. Ok, no sé si estaba bastante cortado, no lo escuché bien, pero lo que podríamos hacer es, lo que he entendido, más o menos que querías preguntar es si es que pudiese ver algún lugar en Perú donde pudieses estudiar algo con ese nivel, ¿no? Y No, realmente en el fuera. Perú, a nivel de maestría, la única maestría que es una maestría internacional totalmente, donde inclusive te pagan para que puedas estudiar, es la maestría de la Universidad Católica San Pablo, ¿no? Correcto. Y esa es la única en la que te pagan. También me dicen, estoy estudiando pregrado en Computer Science, me gustaría una recomendación, especializarme en Data Science, ¿cómo puedo hacer para abordar o internship, por favor? Ya, Carlos, depende de dónde estés estudiando, ¿no? Porque hay tres lugares en el Perú que están haciendo ciencia de la computación de manera internacionalmente alineada, ¿ya? Uno es la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, que fue la primera que hizo eso desde el año 2005-2006. La segunda es la carrera de Ciencia de la Computación de la Universidad de San Agustín, también en Arequipa. Y la tercera es UTEC, en Lima. Y no hay más. Hay una carrera que está a medio camino de poder hacer ese alineamiento, que es la carrera de Ciencia de la Computación de la UNI, pero está en la Facultad de Ciencias. Y por estar en la Facultad de Ciencias le pusieron un montón de cursos de matemática, física, química, que terminaron desplazando algunas cosas que son más prioritarias en ciencia de la computación. Pero no hay más. Por ahí hay alguna otra carrera que vi en algún momento que hasta podía tener el nombre, pero seguían dictando lo de siempre. O sea, no basta que tenga el nombre, ¿ya? Entonces no importa. Lo primero que hay que ver es dónde estás estudiando. Y si es que estás estudiando una carrera de estas tres, o tal vez, digamos, 3 y medio, digamos, con lo de la uni, que también tiene un mérito, ciertamente, entonces sí podrías estar en la línea de entrar a hacer algo bien hecho después. Pero si no estás en una de esas 3 y medio o 4, realmente lo que vas a tener que hacer en medio de este camino es cubrir un montón de los huecos que tu propia formación te ha ido dejando, ¿no? Mira, yo he hecho la maestría 2 años a tiempo completo. Estudiaba 16 horas al día, de 8 de la mañana a medianoche, de lunes a sábado. Ese era mi ritmo normal en la maestría. El doctorado también, y el doctorado lo hice entre la Universidad de San Pablo, entre Carnegie Mellon University en Estados Unidos, que es top en ingeniería de software y en computer science también es muy buena, y la TU Berlín en Alemania, que es la número 1 de Alemania. Lo hice entre los tres. Y hasta ahora te digo que hay un montón de cursos de computación que yo no podría dictar, porque algunos ni siquiera los he llegado a cubrir, no los he llegado a llevar, y otros porque simplemente pues no los domino, ¿no? Entonces, la cantidad de huecos que te deja haber hecho una carrera mal hecha en el pregrado es grande y no la cubres en una maestría. Y por ejemplo, lo que decía Miguel, por ejemplo, que él es ingeniero industrial, ¿no? Y se mete a hacer una maestría, está llevando algunos cursos más, pero si hubiera estudiado Computer Science en el pregrado, pues mucho más potente, ¿no? Entonces, en el Perú las carreras son como súper livianas, súper lights,
¿no es cierto? Y encima de eso queremos que el Perú mágicamente se convierta en un país productor de software, ¿no? Y por ahí creo que tenemos un tremendo problema, ¿no? Alguien preguntó por acá también que el mercado laboral, ¿no? Rocío preguntó el mercado. Y te voy a devolver la pregunta. ¿En qué trabajarían los profesionales en computación en este momento si no fuese gracias a todo el software que ha sido creado por los de ciencia de la computación? Cosas como el Windows es de ciencia de la computación, el Linux también, las bases de datos también, Excel, PowerPoint y Word también, los navegadores también, los lenguajes de programación también, el Zoom también, Teams también. Entonces, quítale todo lo que ha producido ciencia de la computación en este momento a tu computador y vas a ver en qué podríamos trabajar en este momento en el Perú. Los de ciencia de la computación no solamente están en una demanda inmensa en un país donde hemos pasado décadas solamente usando tecnología, no solamente tienen una demanda alta, porque cualquier empresa se acerca a la universidad y pide, ¿sabes qué? Yo necesito gente que sepa hacer procesamiento de datos para millones por segundo. Yo no quiero a alguien que me diga que sabe que es full stack, ¿no es cierto? Y que sabe JavaScript, no sé. ¿De qué me sirve que tú seas full stack, ¿no es cierto? Si no me sabes diferenciar entre un algoritmo con costo logarítmico y versus uno exponencial, ¿no? Eso es un problemón, ¿correcto? El hecho de que alguien haga que un aplicativo corra y me lo haga rápido, esté listo para correr en 1.000.000 de dispositivos. Si no, pregúntenle a los que han estado liberando software en el gobierno durante esta pandemia, ¿no? Porque ha sido todo una aventura, mirar todo cómo se caía todo, ¿no? El aplicativo de Perú en tus manos, yo he visto, eso nadie me lo ha contado, yo he visto que un alumno de segundo pasando a tercer semestre lo hackeó en 3, 4 segundos. No es 3 o 4 minutos. Ya, 3 o 4 segundos y estaba hackeado. Eso no puede suceder. No puede suceder en un país que se supone que tenemos décadas produciendo gente de computación, ¿no? Así que la pregunta, Rocío, es ¿en qué trabajaríamos nosotros si no fue gracias a los de ciencia de la computación? A los de ciencia de la computación no les falta trabajo. Más bien, gracias a los de ciencia de la computación es que tenemos trabajo en tecnología en este país. No tienes que dominar matemática cuando entras, ¿no? Pero sí es bueno que la conozcas bien, ¿no? Si una persona quiere estudiar Computer Science pero no está yendo a la universidad, ¿qué currícula debería tomar como referencia para ser autodidacta? Mírate la currícula de la Universidad de San Pablo de Arequipa, mírate la currícula de la Universidad de San Agustín de Arequipa, la de Ciencia de la Computación, mírate la currícula de UTEC también en Lima, y eso podría darte una referencia, ¿no? ¿Qué opina de las mallas curriculares de informática? No leo bien acá. Ya, de la Católica. Es bastante difusa todavía, ¿no? Bastante, creo que falta definir, ¿no? Cuando tú miras la definición que tienen en la página web, dice que somos una carrera con base en ciencia de la computación y con 3 especialidades, ¿no? Y lo dice Sistemas de Información, Tecnología de la Información e Ingeniería de Software, ¿no? Hasta ahí ya te ha mencionado 4, ¿no? Ciencia de la computación y 3 especialidades. Y después te dice, ok, nosotros somos este tronco de 1 con 3 ramitas, pero le vamos a llamar con un cuarto nombre, es ninguna de las 4 anteriores, ¿no? Y ese nombre es Ingeniería Informática, ¿no? Entonces, eso es una falta de claridad, ¿no? Esa es mi opinión. Y Ingeniería en Información de la Universidad del Pacífico, en inglés tú puedes llamar Information Engineering y se refiere a construir, procesar y no sé qué información, ¿correcto? En inglés. Entonces, si es que alguien copió esto del término en inglés, debería haberse dado cuenta que en inglés es el nombre de un puesto laboral de alguien que procesa información y no es una carrera, ¿no? Entonces, no hay referente para decirte qué cosa es ingeniería de información, ¿no? Es construcción de información, digamos. O sea, es un híbrido. No tendría muchísimos problemas en acreditación
y debería acercarse a alguno de los estándares mundiales, ¿no? Esos estándares mundiales no han sido creados ni improvisados de cualquier forma, ¿no? O sea, han sido bien construidos, ¿no? A nivel mundial. Anthony Scott me pregunta si una persona quiere estudiar Computer Science pero no está yendo a la universidad, ¿qué currícula debería tomar? Ah, ya, eso ya le respondí, ¿no? Luego Carlos me dice, perdón por no escribir completo, estoy estudiando becado Computer Science en Estados Unidos, ¿qué recomendación me daría para poder especializarme en Data Science, Deep Learning y cómo poder abordar research o optar por internships, ¿no? Bueno, de tu malla curricular debes tener pues cursos como bases de datos, por ejemplo, que es algo interesante para después meterte en Data Science. Deep Learning tiene pasos previos, ¿no? Que es, por ejemplo, estudia estadística, estudia Artificial Intelligence y cosas por el estilo, Neural Networks, de repente tienes algún curso como redes neuronales, y después de redes neuronales te vas a meter a Deep Learning, ¿no? Y por ahí vas, ¿no? ¿Correcto? Y lo de los internships, bueno, ahí eso depende de cada empresa, ¿no? O sea, cada empresa tiene sus propios procesos, pero lo que te toman, por ejemplo, para entrar a un internship en Google es que sepas algoritmo, ¿no? Te ponen un problema y lo tienes que desarrollar en papel o lo tienes que desarrollar en un documento compartido junto con ellos, y ahí tienes que demostrar que sabes programar, que sabes hacerlo bien con noción de código computacional, de algoritmos, de estructuras de datos y todo eso. Entonces, la línea de programación tienes que dominarla, la línea de estructuras de datos tienes que dominarla, análisis y diseño de algoritmos tienes que dominarlo, ¿no? Y todo eso combinado te puede llevar en un buen camino a Deep Learning y Data Science, ¿no? Bases de datos también. ¿Ok? Javier, ¿me ayudas con otra pregunta? Sí, bueno. Ya, acá hay una pregunta, lo voy a copiar. En el chat. Sí, sí. De nada, Carlos. Ahí está. Ya, Milton Vera, ¿no? Desde Cúcuta, Colombia. En algunos contextos locales hay un énfasis marcado a que el pregrado tenga 5 asignaturas de gerencia de proyectos, ¿no? El estudiante con debilidades en computación y tecnología de información, por no tener experiencia, no será project management al graduarse. Además, el mercado, otra cosa que hay de project management en el draft. Todo eso está más hacia el lado de information systems, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con más pegado hacia el lado de organizaciones, más pegado hacia el lado de management y cosas por el estilo, ¿cómo se llama? Eso es information systems, ¿no es cierto? Entonces, en Colombia, ustedes todavía están con un problema porque todo el globo, digamos, de carreras todavía sigue bajo la denominación de ingeniería de sistemas, y eso es un problema que, o sea, Colombia podría desarrollar muchísimo más si se aleja a los estándares mundiales. De hecho, alguna vez ya discutimos esto en la Conferencia Latinoamericana de Informática cuando fue en la misma Colombia, me parece que fue en Medellín hace algunos años, y había pues el problema que los habían encasillado, no me acuerdo por qué razón, pero era como que no podían crear tan fácilmente una carrera como Computer Science, ¿no? Más que todo tal vez por tradición, ¿no? Una cosa así. Ok, eso. Alexander Morales Panich me pregunta, profesor Cuadro, ¿qué opina del Bachelor en Artificial Intelligence en Carnegie Mellon? Bueno, yo estudié parte del doctorado en Carnegie Mellon, y eso te estoy hablando del 2001 más o menos, en la época de los ataques yo vivía allá. En esa época, el grupo de inteligencia artificial de Carnegie Mellon era espectacular de nivel mundial. O sea, hacían cosas para la NASA, y me acuerdo que había parte de estos artefactos que mandan a la Luna, pues, ¿ya? Y tenían esas cosas de navegación autónoma y todo eso, y los robots andaban tratando de subir de forma equilibrada las gradas en la universidad y todo eso. Estoy hablando hace 20 años atrás, 19 años atrás, ¿de acuerdo? Ya era un grupo gigante en inteligencia artificial. 20 años después, con ese nivel de madurez top a nivel mundial, ellos están hablando de crear una carrera de inteligencia artificial.
Entonces tienen toda la madurez y toda la autoridad para hacerlo. Entonces eso no se puede replicar en nuestros países con tanta facilidad, ¿no? Yo he vivido en Brasil varios años y sé que en Brasil hay un montón de gente espectacular en inteligencia artificial, ¿ya? Pero ellos mismos te dicen que falta un montón para pensar en una carrera de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, la Universidad de São Paulo, solamente la Universidad de São Paulo tiene, en un departamento de computación, tiene unas 80 personas, de las cuales unas 20 tienen doctorado y 60 tienen 1, 2 o 3 postdoctorados, ¿ya? En un solo departamento, 80 personas. En esas condiciones, la Universidad de São Paulo demoró 20 años en abrir el doctorado después de tener maestría funcional. 20 años, ¿de acuerdo? Nosotros en el Perú abrimos, o en varios de nuestros países, digamos en América Latina, como que uno se cambia ropa, ¿no? Entonces, no es así. No es así realmente. ¿Ok? Nos falta un montón. ¿Ok? Marco Sobrevilla. Me dice, en la Universidad de São Paulo se ha creado el bacharelado, debe ser, ¿no? En ciencia de la computación, en ciencia de datos. ¿Crees que es posible reproducir eso en Perú? Como te digo, o sea, en la Universidad de São Paulo, no sé en qué campus estés hablando, probablemente en el de San Carlos o en el de Sao Paulo. Marcos, de repente me puedes aclarar eso. Pero es otro nivel. Es otro nivel, porque tú estás hablando que el doctorado fue abierto hace más de 20 años, cuando ya tenían 20 años de maestría con unos 60, 80 profesores con doctorado. O sea, no están improvisando nada. Ellos realmente le están haciendo bien, ¿me entiendes? En el Perú no hemos dado ni siquiera el primer paso, porque ciencia de la computación está en proceso de nacer. Tenemos más bien arrastrando más de 40 años de error con el tema de ingeniería de sistemas, ingeniería informática y todo ese asunto. Hay que terminar de corregir eso para pasar al siguiente nivel y tener las cosas súper maduras para recién meter el pie en el acelerador, como ya lo tiene Brasil hace bastantes años. Ok, pero llevamos 5 cursos de gerencia en San Marcos. Sí, pues, sí. Porque en realidad no se sabe exactamente si son sistemas de información o son hardware, porque también de repente llegan cursos de hardware, o son, no sé, pues, sistemas de información, o son ciencia de la computación. No se sabe. Esta falta de identidad, eso es lo que ha producido el tema de la carrera sin definición en el Perú, ¿no? Y por cierto, no lo dije. En todos los viajes que nosotros hemos hecho en todo el mundo, nunca, en ningún país, en ninguna conferencia, ha habido la intención siquiera de alguien que se acerque a decir, oye, por favor, incorporen ingeniería de sistemas por estas razones. Ingeniería de sistemas ni siquiera tiene definición, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Tampoco ingeniería informática, no tienen definición. Por eso es que aquí en Lima hay algunas universidades que se han metido a la acreditación y han quedado clasificadas. Por eso es que en Colombia la Universidad de los Andes ha tenido un montón de problemas cuando se han metido a la acreditación y han tenido inclusive que cambiarle el nombre porque como ingeniería de sistemas no podían pasar y han terminado incorporándole, creo, la palabra computación, ¿no? en la evaluación. Ingeniería de sistemas a nivel internacional solamente evalúa aspectos generales y no evalúa ningún aspecto específico de la carrera. Así que cuando alguien se mete en acreditación internacional con ingeniería de sistemas, va a quedar clasificado en el rubro de otros. Eso le ha pasado aquí en el Perú, por ejemplo, a la UNI, eso le ha pasado a la Católica de Lima, eso le ha pasado a la Universidad de Lima y eso le ha pasado a otra universidad en Arequipa también. Otra pregunta, Javier. Sí, Carlos Ferreros nos pregunta. Ya, ¿qué opina de las maestrías en Computer Science Online como las que ofrece Georgia Tech? Bueno, de nuevo, o sea, Georgia Tech es un nivel altísimo, ¿no? Entonces, hacer una cosa con el nivel de madurez que tiene parece en nada con hacer una maestría con el nivel de madurez que nosotros tenemos acá. Entonces, Georgia Tech es un muy buen lugar y estoy seguro que no están improvisando nada. ¿Ok? ¿Otra pregunta? No, eso es todo por acá, por Facebook.
Y no sé, si tienen alguna pregunta más, pueden activar sus micrófonos y si Pueden no, levantar la mano o escribir directamente en el chat. Estoy leyendo. bueno, sí, eso creo que es todo por ahora, Ernesto. Ok. Bueno, tienen en la presentación mi correo electrónico y cualquier duda con mucho gusto pueden escribir, ¿cierto? Sí, claro. Más bien, muchas gracias, Ernesto, por tu tiempo y por seguir difundiendo un poco más estos conocimientos. Y bueno, cualquier duda tienen los correos de Ernesto y también pueden preguntarnos por redes sociales. Y bueno, ha sido un gusto. Creo que ya nos vemos en una siguiente oportunidad.